El Señor es el librar de la muerte. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para orar al Señor con un preludio instrumental. Puestos de pie, hermanos, cantemos gozosos el himno número 31, Ved a Cristo. Himno 31.
Pongamos en las manos del Señor este culto, hermanos. Oremos. Padre bendito que moras en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón el estar aquí, Padre, para alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Te pido por los demás que se encuentran aquí, Padre, que toques nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que este culto sea de lo fragante ante ti, Padre, y podamos recibir el mensaje que nos tienes preparado en esta tarde. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, abramos la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 15 al 25. Esta lectura la haremos todos juntos. Romanos 7, versículos 15 al 25. Si ya lo tenemos todos, podemos comenzar. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ahora cantemos, hermanos, el himno número 217, Corazones siempre alegres. Himno 217.
Es un gozo poder reunirnos, hermanos, aquí en la casa de nuestro Dios, pero también es un gozo saber que hay hermanos que nos ven a través de los medios digitales, hermanos. La Iglesia Bautista Manuel les manda un saludo. Ahora es el tiempo de los anuncios. Si algún hermano tiene algún anuncio que dar a la iglesia, este es el momento. Bueno, si no hay anuncios, les recordamos las actividades de entre semana. Miércoles culto de oración, viernes de estudio bíblico a las 7 de la noche. Ahora escuchemos un interludio al órgano. Escuchemos la meditación de la palabra de Dios en esta tarde con nuestro hermano Iván de Santiago. Buenas tardes, hermanos. Abramos nuestras Biblias ahí en donde leíamos previamente, en Romanos. En la carta de Pablo a los Romanos. Ahora leeremos los versículos siguientes al capítulo 7, a partir del capítulo 8. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13. Haremos esta lectura todos juntos, hermanos, y por respeto a la palabra de Dios, conforme lo vayamos encontrando, vamos poniéndonos de pie. Es Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así, todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos. Te damos gracias, Señor, alabamos tu nombre en esta tarde, porque nos das tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, los huesos, Señor, y hasta las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque delante de tu palabra quedamos expuestos, quedamos abiertos, Señor, para que nos escudriñe y vea lo que hay en nosotros, que debemos corregir, Señor, que debemos mortificar el pecado que mora en nosotros. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, que sea alimento para nuestras almas, que tú cumplas el propósito por el que enviaste tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La obra redentora de Cristo nuestro Señor nos dio grandes beneficios, hermanos. Grandes bendiciones obtuvimos a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Para quienes hemos estado al tanto siguiendo los estudios de los viernes, hemos estado repasando todos esos grandes bendiciones de Dios para todo aquel que cree en Él. Y vimos entonces así que nos dio la salvación por medio de su sacrificio, nos dio la justificación, la regeneración de nuestras almas, la santificación, la adopción como hijos, nos hizo libres de la ley. Son múltiples las bendiciones y los beneficios, las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de su sacrificio, para todo aquel que cree en Él. Pero hermanos, yo quiero que en esta tarde meditemos en algo que también nos ha dado el Señor juntamente con estos grandes beneficios, con estas grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. También nos ha dado una lucha. El Señor Jesucristo, con su sacrificio y la regeneración que ha obrado en nuestras almas, ha puesto en nosotros una lucha, un combate que se cierne en nuestros miembros y en nuestras mentes desde el momento en el que hemos llegado al conocimiento del Salvador, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa lucha es un combate constante del cual debemos ser conscientes, hermanos, del cual debemos estar apercibidos, porque en la medida que descuidemos esta situación, esta circunstancia que mora en nosotros, estaremos susceptibles a ser vencidos por el pecado que mora en nosotros. Y así le he titulado a esta meditación, en la cual quiero que meditemos en esta tarde: el pecado que mora en nosotros. No es algo que debamos esconder ni escandalizarnos, es sencillamente la realidad de la vida del hombre, como lo plantea el Señor Jesucristo en su palabra. Así lo reconoció el mismo apóstol Pablo allá en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Él le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, 12: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo era consciente que habría de librarse una batalla en cada creyente, en cada hijo de Dios habría de librarse este combate, esta lucha, hermanos, que se pelea por medio de la fe. No se pelea por los medios físicos, por los miembros, por las medidas externas, sino con medidas de la fe. Dice también ahí Santiago 4:1, también nos habla de esta lucha que tenemos cada uno de los creyentes. Ahí vamos a Santiago, hermanos, en sus Biblias, Santiago capítulo 4. Ahí también Santiago nos habla de esta lucha. Santiago, hablando a las iglesias de Asia, les dice 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es importante que reconozcamos aquí que
Santiago y Pablo le están hablando a los creyentes y les está diciendo, hay todavía pasiones, hay luchas que se están librando, hay un combate que se cierne entre nosotros, y dice, de ahí nacen muchos de los problemas que tienen, muchos de los pleitos, como dice ahí, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Es que todavía hay pasiones, es que todavía hay pecado que está en nosotros, y que, según la carta a los romanos, debemos mortificarlo cada día, debemos hacerlo morir, ese pecado que mora en nosotros. Cada quien. El mismo Pablo también lo reconoció en el pasaje que acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 7, cuando leemos a Pablo expresándose de sí, como acabamos de leer, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, porque soy vendido al pecado, porque queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal mora en mí, que el pecado mora en mí. Y si consideramos, hermanos, la vida de Pablo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, entonces habremos de decir, entonces, ¿qué puedo decir yo? No podremos más que decir cada uno de nosotros, el pecado mora en mí. Y el pasaje aquí que acabamos de leer en Romanos 8 nos desafía a hacer morir el pecado que mora en nosotros. Así pues, cada uno de nosotros esta tarde meditemos cuál es el pecado que debo hacer morir yo. ¿Cuál es ese pecado que mora en mis miembros y que debo hacer morir? Porque, hermanos, esta lucha que libramos con el pecado no es una lucha inocente y trivial. Es una pelea a muerte. Es una pelea que se libra en nosotros a muerte, hermanos. Si nosotros no nos ocupamos de hacer morir el pecado que mora en nosotros, el pecado que mora en nosotros se va a ocupar en hacernos morir a nosotros. Así lo enseña la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que es menester para cada creyente, independientemente de cuánto tiempo tenga en el Evangelio, cuánta consagración se vea en su vida, es menester de cada creyente mortificar el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y esa es una evaluación que debemos hacer cada uno de nosotros. Y dice el salmista, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. A veces, cuando no queremos reconocer cuál es aquello que mora en nosotros y que debemos hacer morir, debemos pedirle al Señor que nos lo muestre, que nos lo presente delante de nosotros, cuál es aquello que debemos hacer morir en nosotros. Así pues, hermanos, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el pecado que cada uno de nosotros debemos hacer morir? Dice ahí, entrando al texto bíblico, dice en los primeros versículos, en los versículos que leímos del 1 al 4, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si leemos este pasaje, hermanos, parece decirnos que la vida del creyente es ajena del pecado, que parece ser que cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos ha librado de la ley del pecado, como lo ha hecho. Pero cuando venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, entendemos que el pecado sigue siendo una parte de nuestra vida. Ignorarlo de esa manera, hermanos, sería un pensamiento ingenuo. Reconocemos y entendemos que seguimos viviendo bajo pecado y que debemos hacer morir ese pecado. Debemos esforzarnos cada día por hacer morir aquel pecado que mora en nosotros. Por otra parte,
Si no consideramos si podemos llegar a considerar que el pecado ya no es parte de la vida del creyente, podemos llegar a pensar que la santificación es un proceso que llegará a su perfección, sino hasta que lleguemos a la redención en Cristo Jesús, y que cualquier esfuerzo que hagamos por alcanzar la santificación será vano. Y entonces descuidamos esta lucha que combate en nuestros miembros. Y entonces de esa manera, hermanos, nos exponemos a abrigar aquel pecado que mora en nosotros, arroparlo, abrazarlo con todas nuestras fuerzas, y no queremos hacer morir en nosotros aquello que debe morir. Es el mensaje de Pablo que nos está exponiendo en este capítulo 8 a los Romanos. Hay que mortificar el pecado cada día. Es una lucha permanente. Cada día de nuestra vida debemos hacer morir el pecado. Y aquí mismo Pablo, después de decirnos en los primeros 4 versículos que ya nos dijo que el Señor nos ha librado de la ley del pecado, ahora nos expresa cuál es la forma en la que podemos hacer morir el pecado en nuestros miembros. Ya que nos expuso cuál es la realidad de nuestra condición, que tenemos pecado en nuestra vida que debemos hacer morir, Él mismo nos expone la forma en la que se hace morir el pecado que vive en nuestra carne. Ahí en el versículo 5, cuando después de expresar esas palabras, Pablo les dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, entendemos que el pensamiento es algo que nos lleva a seguir a los deseos de la carne o seguir a los deseos del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne, hermanos? Pues las conocemos. Hemos leído los pasajes que mismo Pablo lo expresa. Me gustaría que lo fuéramos a repasar, a revisar en Gálatas, ahí donde nos habla acerca de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Hermanos, la obra de la carne, las obras de la carne. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos durante el día? En envidias, enemistades, en pleitos, en venganzas. Veíamos en la mañana en la clase dominical cómo Esaú se consolaba solamente pensando que se podría vengar de su hermano y que lo podría matar. Dice, algún tiempo llegará el momento en el que no van a estar mis padres y entonces voy a matar a mi hermano. Ese era el pensamiento que rondaba en su cabeza, me imagino que día y noche, día y noche. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Si ocupamos nuestros pensamientos en las obras de la carne, las obras de la carne van a producir, el pensamiento de la carne va a producir obras de la carne. Y así, hermanos, viviremos dando frutos de la carne, obras de la carne. Y dice aquí mismo Pablo cuál es el resultado de las obras de la carne. Dice que si no nos ocupamos en matar eso, el resultado de las obras de la carne es muerte. Ese es el peligro al que estamos expuestos. Por eso hablaba yo de que esta lucha es una lucha a muerte, es una lucha cuyo resultado solamente es la muerte de uno o la muerte del otro. Dice también allá en Colosenses, también nos relata más ampliamente Pablo cuáles son aquellas obras de las que debemos hacer morir aún en nuestro pensamiento. Colosenses 3, 5 al 8, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir
nuevamente: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Son todas estas las obras que se condenan por parte de nuestro Señor, y que nuestro pensamiento debe huir de ellas. Debemos huir de estos pensamientos, porque como dice Pablo, volviendo al capítulo 8 de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, avaricia y todo lo que leímos, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y usted conoce las obras del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Esas son las cosas en las que debemos ocupar nuestra mente, hermanos, si en verdad queremos hacer morir el pecado que mora en nosotros. Dice en segundo lugar, en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, después de que nuestros pensamientos están rondando sobre las obras de la carne, ahora no solamente es el pensamiento, sino son las obras. Empezamos a ocuparnos en ejecutar aquello que estuvimos pensando, aquello que estuvo rondando nuestra mente, sean obras de la carne o sean obras del Espíritu, sean pensamientos de la carne o pensamientos del Espíritu, dan como fruto las obras. Y entonces dice ahí: ocuparse de la carne es muerte. Hermanos, es que un pensamiento que está rondando sobre la cabeza, sea cual sea, en algún punto rinde el fruto en las obras. Lo llegamos a ejecutar con obras. Y Pablo nos detalla cuál es el resultado de eso: la muerte. Ocuparse en las obras de la carne. Ocuparse en las obras del Espíritu es vida y es paz. Decíamos también en la semana pasada que pareciera ser aquí decirnos Pablo que seremos justificados por las obras, lo cual es contrario a la enseñanza del Evangelio, porque somos justificados por la fe. Pero decía Martín Lutero que somos justificados por sola fide, solo por fe, pero una fe que nunca viene sola. Somos justificados solo por fe, pero esa fe nunca viene sola, nunca viene sin obras. Y las obras que realizamos dan cuenta de la fe que hemos tenido para creer en nuestro Señor. Si hemos tenido una fe verdadera, esta fe obrará obras del Espíritu. Por eso dice: ocuparse en las obras de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y finalmente, en los versículos siguientes, hermanos, Pablo nos demuestra el secreto para poder mantener nuestros pensamientos en el Espíritu y nuestras obras en las obras del Espíritu. Dice a partir del versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios nos garantiza la victoria en esta lucha que tenemos en nuestros miembros. Basta, hermanos, con que nos sometamos al Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Si nos sometemos a nuestros propios designios, a nuestros propios pasiones, como decía Santiago, que combaten en nuestros miembros, obraremos las obras de la carne. Pero si nos sometemos al Espíritu, dice, entonces tendréis la victoria en ese combate que se libra en sus miembros. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y nos da la garantía, hermanos, nos da la demostración del poder de ese Espíritu en los versículos siguientes. La demostración del poder de ese Espíritu la hallamos en los versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El poder del Espíritu de Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu tendrá el poder para guardarnos sin mancha. Pero parece ser, hermanos, que muchas veces los más interesados en obstaculizar las obras del Espíritu somos nosotros mismos. Nosotros nos resistimos muchas veces a la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Nos resistimos, nos ponemos a la oposición de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que obremos las obras del Espíritu. Y termina diciendo Pablo en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues, hermanos, es la ordenanza que nos deja nuestro Señor por medio del apóstol Pablo. Es la consigna que nos deja. Debemos hacer morir las obras de la carne del pecado que hay en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y rogar a nuestro Señor que por medio de su Santo Espíritu Él haga morir el pecado que mora en nosotros, por medio del sometimiento hacia el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el Espíritu que mora en nosotros, el cual, Señor, es garantía de tu adopción, Señor. Es garantía de que tú nos has librado de la ley del pecado. Gracias, Padre, por este Espíritu que tú nos has dado, el cual nos asegura la victoria sobre el pecado que mora en nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta lucha que se libra dentro de cada uno de nosotros, nos des la victoria, Padre. Que podamos levantarnos victoriosos por medio de tu Santo Espíritu en esta lucha personal que cada uno de nosotros debemos librar, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a reconocer cuál es ese pecado, cuáles son los pecados que debemos hacer morir en cada uno de nosotros, y que podamos ocupar nuestras mentes, ocupar nuestras obras en el fruto de tu Espíritu, Señor, y no desviarnos nuestra atención en aquellas cosas que no obran la justicia de tu Espíritu, Señor. Te rogamos que bendigas a nuestra iglesia, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros miembros, para que entre nosotros podamos manifestar los frutos del Espíritu, Señor, los frutos que tú has dejado, Señor, y que podemos obrar por medio de tu Espíritu, en sometimiento a Él, Señor, en obediencia a tu palabra, en una consagración, Señor, permanente para con tu palabra, Señor, para con tus ordenanzas y tus designios que has dejado para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos capacites, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu para poder vencer en esta batalla, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.
Que el Señor añada bendición a este mensaje y siga bendiciendo grandemente la vida de nuestro hermano Iván de Santiago. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cantemos gozosos, hermanos, el himno 376 del amor divino. Cantaremos las 2 primeras estrofas, después seremos despedidos en oración con nuestro hermano Iván de Santiago y terminaremos con la última estrofa. Himno 376. Meditar tu palabra, Señor, y gozarnos en la comunión unos con otros. Gracias, Padre, porque nos has dado este día, porque tú lo has preparado para que nos gocemos en ti. Te damos gracias porque tú nos has concedido esto, Señor, nos has dado tu palabra, y ahora te rogamos, Señor, que podamos mostrar el fruto de tu palabra, Señor, por el cual tú la enviaste. Que podamos dar fruto a 100 por 1, Señor, de lo que tú nos has dado. Bendice a tu Iglesia Bautista de Emanuel, Señor. Guárdala, Señor, según tu promesa. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.